Bueno, como les prometíamos, el primer tema que vamos a desarrollar es el tema del derecho a la vivienda digna. Voy a empezar contando una historia triste, una historia dramática, una historia que debería avergonzarnos a todos los salteños. A fines de octubre del 2008, una madre y sus dos hijos fueron desalojadas por una sentencia judicial. Los dos hijos, uno era discapacitado, es discapacitado, el otro hijo es una nenita de apenas un año de edad tenía en ese entonces. Fueron desalojados, quedaron en la calle, en una verdadera situación de precariedad, en la calle, en situación de calle, en la vereda, esta familia, estos dos chicos, con todos sus bienes, imagínense los colchones, las camas, la cuna, el cochecito del bebé en la vereda. El gobierno de la provincia, el Ministerio de Desarrollo Humano, le dio asistencia, pero una asistencia muy mezquina, muy acotada. Por ejemplo, le comento, el Ministerio de Desarrollo Humano le cedió un lugar en un galpón para que pueda depositarse los bienes mientras estaba en esta situación y le permitió pernoctar en un centro municipal para, digamos, pasar las noches y estar la mayor parte del día ahí. Esta señora, esta madre de estos dos hijos, se presentó ante el Instituto de la Vivienda, dio a conocer su situación, que es ser madre de una persona con discapacidad y de una nenita de un año, y le planteó al Instituto de la Vivienda su necesidad de acceder a la vivienda digna. Como respuesta, el Instituto de la Vivienda le dijo, nosotros adjudicamos vivienda, pero a través de sorteo, y usted necesita tener un piso en sus ingresos porque hay que pagar una cuota por cada casa que se adjudica. Esta señora acudió al Ministerio de Defensa, a la Defensoría Oficial Civil número 4, y a través de la doctora Natalia Huira presentó una acción de amparo ante la justicia. Hemos convocado a la doctora Huira a través de la línea telefónica para que nos comente cómo ha sido, digamos, la historia de esta señora en los tribunales salteños. Doctora Natalia Huira, muy buenas noches. Buenas noches, doctor Gonzán, ¿cómo le va? Muchas gracias por aceptar esta entrevista. Bueno, es un tema muy importante, el tema que usted ha llevado a la Corte Suprema de la Nación. ¿Cómo fue el devenir de este caso, de esta causa, en los tribunales salteños? Bien, el caso que actualmente se encuentra en la Corte Suprema de Justicia de la Nación es el caso de la señora Andriópulos, Alejandra Viviana Andriópulos, un amparo que se ha promovido en protección de ella y de sus hijos. Cuando se promovió, los dos eran menores de edad, ahora solo la niña es menor de edad, pero el muchacho, su hijo, que es mayor de edad, tiene una severa discapacidad en su columna y tiene un aporte de la Nación por discapacidad, una pensión por discapacidad. Cuando se promueve, empieza en el año 2008 este amparo, derrotero, que ya lleva muchos años, cuatro años, y al final hemos llegado a la Corte Suprema a principios de este año, en marzo del 2012, por vía del recurso extraordinario federal, se llegó a la Corte de la Nación. O sea, que haya llegado a la Corte de la Nación significa que no ha tenido una acogida en los tribunales salteños este caso, fue rechazado el amparo. Así es, fue rechazado de primera instancia por el Juzgado de Civil y Comercial Onceava Nominación a cargo del doctor Cabral Duba, y luego fue ratificada esta sentencia rechazando el derecho a la vivienda digna por parte de la Corte de Justicia de la provincia de Salta. ¿Qué argumentos utilizó la Corte de Justicia de Salta para decir no al derecho a la vivienda digna en esta situación tan dramática, tan trágica? Bien, los argumentos que utilizó la Corte provincial fueron que hubieron ayudas, asistencias a la señora Andriópulos y a sus hijos, y la cita que fue, por ejemplo, permitir que la misma con sus hijos pernoctaran en un SIC. Los SIC son los Centros de Integración Comunitario, donde estuvieron alojadas no la señora y sus dos hijos, sino la señora y su hija pequeña, con lo que se produce un desmembramiento familiar durante 15 días. Luego, el ofrecimiento y pago de 500 pesos por 3 meses para que se procurara el alquiler de una vivienda. Usted imagínese, doctor, que 500 pesos mensuales durante 3 meses para 3 personas
No alcanza en absoluto. No alcanza y nadie alquila por 3 meses y no se consigue nada por 500 pesos, no una vivienda digna como manda la Constitución. Sí, hay un detalle que me llamó muchísimo la atención cuando leí esta tarde, repasaba las sentencias sí. de primera instancia y de la Corte de Salta, es que el Ministerio de Desarrollo Humano, cuando esta familia queda en situación de calle, le presta un galpón para que deposite sus bienes. Ahí los bienes eran colchones, camas, una cuna, un cochecito de bebé. Y después el Ministerio de Desarrollo Humano, en una situación que me parece insólita y patética, inició una acción de amparo contra esta familia para que retire los bienes. Así es. Es increíble, digamos, yo no he visto una cosa parecida nunca, digamos, una situación que no ha trascendido en los medios, pero que debiera llamar muchísimo la atención, ¿no? Sí, y debiera trascender y debiera cuestionarse el Estado, su actuación ante el Poder Judicial, porque era una persona, una familia, donde había niños, donde había un joven discapacitado, donde había una mujer, todos pertenecientes a grupos vulnerables, o sea, todos los integrantes de esta familia en una situación de extrema precariedad, porque habían sido desalojados, estaban en situación de calle. Esto es certificado por las mismas autoridades estatales del Ministerio de Desarrollo Humano, en ese entonces a cargo del contador Mascartea. Esto se certifica por ellos mismos y a pesar de eso, esta ayuda que habían dado mezquina, que era únicamente proteger los bienes materiales, luego le inician un amparo, o sea, la provincia, el amparo está caratulado Provincia de Salta contra Alejandra Viviana Andriópulos sobre amparo. O sea, la provincia se ampara, busca el amparo judicial frente a un ciudadano en condiciones un ciudadano vulnerables, digamos, de una situación de extrema pobreza y en situación de calle, además tener que contestar un amparo de la provincia de Salta. Una situación insólita. Tal cual. ¿Y qué perseguía ese amparo? Que la señora Andriópulos sacara los bienes de ese depósito público que estaban resguardados porque no podían seguir custodiándolos ni teniéndolos. Ese era el argumento que daba la provincia. Entonces, no solo que no amparó sus derechos fundamentales, ni de la señora, ni de una niña, ni de un joven discapacitado, sino que encima le promovió un juicio, ¿no? Y un juicio de amparo. Un juicio de amparo, es ¿verdad? Una aberración jurídica. Sí, porque sí. El Estado estaba en una situación de desamparo, por eso tuvo que plantear un amparo contra esta familia, que la había puesto en esa situación de desamparo. Es una cuestión muy insólita realmente. ¿Y cuáles fueron los argumentos de la Corte de Salta para decir no tiene razón, no tiene derecho esta familia en su petición a acceder a una vivienda digna? Sobre todo teniendo en cuenta que hace unos meses, de eso seguramente vamos a hablar más adelante, la Corte de la Nación hizo lugar a una acción de amparo y ordenó al gobierno de la ciudad de Buenos Aires a dar a una familia una situación habitacional, una vivienda digna, ¿verdad? Pero la Corte de Salta, ¿qué argumentos utilizó para decir no? Bien, los argumentos de la Corte Provincial son fundamentalmente 3. En primer lugar, sostiene que durante el juicio, no antes, ¿no? Durante el juicio, se le propuso a la señora Andriópulos que recibiera un módulo habitacional. La señora Andriópulos me consultó y con muy buen criterio, de parte de ella, que yo sostuve, decidió rechazar este ofrecimiento de módulo habitacional. Un módulo habitacional no es una vivienda digna y los estándares internacionales a los cuales Argentina se ha adherido y debe respetar, porque si no engendra responsabilidad del Estado argentino, no habla de módulos habitacionales, habla de vivienda digna, de vivienda adecuada, y si quiere un poco más adelante le explico todos los requisitos que debe tener una vivienda adecuada, que no es justamente un módulo habitacional. Entonces, esto se rechazó. La Corte tomó como que este rechazo por parte de la señora Andriópulos liberaba al Estado de la obligación constitucional de asegurar el derecho a la vivienda digna. Cuando yo, digamos, recurrí a través del recurso extraordinario, le hice notar a la Corte
que, por ejemplo, esto es lo mismo que si en un juicio se reclama una indemnización de X pesos y el actor no la acepta porque es insuficiente el ofrecimiento hecho por el demandado, la justicia decida que como no aceptó el ofrecimiento insuficiente que hace el demandado, rechaza la demanda. No, lo que tiene que tener en cuenta el juez es que si el demandado hizo un ofrecimiento insuficiente es porque reconoció reconoció el derecho. Exactamente. Esto mismo debió reconocer la Corte, que si la provincia ofrecía respuesta a un módulo habitacional es porque estaba reconociendo su obligación constitucional de proveerle a una familia en situación de vulnerabilidad una vivienda digna, porque si no hubiera hecho ningún ofrecimiento. Estamos escuchando con dificultad no sé si se puede corregir técnicamente o volvemos a llamar. Seguimos adelante. ¿Nos escucha bien, doctora? Sí. Y argumentó la Corte el tema de no tener recursos financieros la provincia para asistir, del temor de una avalancha de juicios de amparo, porque la situación de Salta, al igual que del país, es, digamos, que este derecho no está debidamente garantizado. De hecho, en el 2008, cuando se plantea esta acción de amparo, habían 600 personas con discapacidad en lista de espera en el IPB, pidiendo una vivienda digna. ¿Y puede argumentar la Corte de que el Estado no tiene recursos financieros, entonces no garantiza este derecho, no tiene obligación de garantizarlo? Mire, sí, eso fue precisamente uno de los argumentos que da la Corte. Mire, se lo leo porque tengo la sentencia a la vista. Sí. Dice que la obligación del Estado es de medios, no de resultados, y por lo tanto está sujeta a sus reales posibilidades financieras, pues se sabe que la Administración debe satisfacer múltiples necesidades, ¿no? Y continúa diciendo que los derechos constitucionales tienen fuerza normativa y deben ser asegurados por el Estado, pero si éste no tiene los recursos, no puede exigírsele que proporcione vivienda. Claro. Entonces, se basa en una supuesta falta de recursos por parte del Estado. Pero esa supuesta falta de recursos estaba acreditada en el expediente, o sea, el gobierno dijo, tengo dificultades económicas para dar respuesta a este derecho. ¿O no. Fue un argumento. No acreditó en la causa y nosotros sostuvimos que los recursos de la provincia no es que sean escasos, no es que sean limitados, no es que sean finitos, sino que los recursos de la provincia están distribuidos de forma inequitativa. Claro. Que el Estado no puede contar con una discrecionalidad amplia para la asignación de los gastos de la hacienda pública, sino que debe conferir prioridad a la efectivización de los derechos sociales. Entre esos derechos sociales, un derecho primordial es el derecho a la vivienda. O sea que no está en la falta de recursos del Estado, sino en una distribución muy inequitativa. A propósito de esto, uno, por ejemplo, sabe los fondos que destina el Estado provincial en materia de propaganda oficial. Cuando yo he conocido estas cifras oficiales de 40 millones para el corriente año por parte de la provincia, de 10 millones de pesos para propaganda oficial por parte de la municipalidad, da mucha tristeza, porque como defensora oficial todos los días veo que las necesidades básicas de la población de Salta, de los sectores más vulnerables, están absolutamente insatisfechas. Uno puede ver, con solo recorrer un poco con los ojos abiertos la ciudad de Salta y sus alrededores, la cantidad, como de forma alarmante, los asentamientos precarios. Entonces, uno se da cuenta que no hay un plan provincial en materia de viviendas dignas y adecuadas para la población más vulnerable socialmente. Claro, de hecho, no hay un plan evidente con la cantidad de asentamientos que hay en la provincia, ¿verdad? No solamente en Salta capital, sino también en el interior. Claro, surge de forma obvia, evidente,
que no existe un plan provincial, no existe una política pública en materia de viviendas para gente carente de recursos, para población en condición de vulnerabilidad. Y eso a pesar de que nuestra Constitución es muy clara en ese sentido, que impone como obligación constitucional del Estado de la provincial implementar políticas públicas para permitir el acceso de la vivienda, sobre todo a los sectores más vulnerables. Y una pregunta, y ya para cerrar este interesante tema y muy actual, es la mirada de la Corte de Salta. Es una mirada, digamos, restrictiva de este derecho, no lo garantiza, evidentemente, a pesar de la situación trágica de esta familia, pero la Corte Suprema de la Nación tiene otra mirada sobre el tema. Sí, así es. En mayo de este año es un fallo nuevo porque nunca había llegado el derecho, la protección del derecho a la vivienda, la protección judicial, no había llegado al máximo tribunal. Había fallos, pero de tribunales de provincia. En la causa Kisber Castro, que tuvo amplia difusión por los medios nacionales, por los medios radiales y televisivos, y también la prensa escrita. Un fallo del 8 de junio de este año. Sí, así es, ¿no? Sí. El fallo emitido es el 15 de mayo. Ah, bien. Sí, 15 de mayo del 2012. Sí. Una mujer con un hijo menor de edad y este niño con una severa discapacidad no obtuvo respuesta a su pedido de vivienda digna por parte del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, del gobierno porteño. Ante esto, inició una acción de amparo y llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, donde la justicia le garantizó, a diferencia de la Corte Provincial de Salta, en casos que son muy similares, porque se trata de una familia en situación de calle, una mujer a cargo de su hijo, y en este caso de la señora Andriópulos, a cargo de una niña de 5 años en la actualidad y de un joven con una severa discapacidad, que está acreditada, por eso recibe una pensión de la Nación por esta discapacidad. Le otorga la sentencia favorable a la señora Kisber Castro y asegura el derecho a la vivienda y dice que descarta que los paradores y la política de subsidios habitacionales que implementa el gobierno porteño constituyan una respuesta adecuada para garantizar el derecho a la vivienda, ¿no?, que padecen las familias en situación de calle de extrema vulnerabilidad. Pero habla más allá, dice que deben haber reformulación de las políticas públicas en materia de vivienda que adecúen este derecho de la vivienda digna a lo que son los estándares internacionales en esta materia, ¿no? Y que debe haber una política social integral y planificada que dé respuesta a los grupos más vulnerables. La verdad, sí. Bueno, ahora la Corte de la Nación tiene la obligación de fallar en el caso que usted ha llevado luego del fracaso ante el fallo salteño, y esperemos que tenga una pronta respuesta y marque una tendencia nueva en la justicia salteña, que la verdad, digamos, en este caso ha decepcionado, digamos, a todos los salteños, y por no respetar los derechos fundamentales y los derechos básicos que tan claramente están expresamente garantizados en nuestra Constitución provincial, que es una Constitución muy avanzada. El problema es que no tenemos jueces de avanzada, parece ser, en la Corte por lo menos. Esa es una opinión mía personal. Sí. Así es, doctor Guzmán, porque el tema es que no hay una cultura jurídica de efectivización de los derechos sociales. Donde más se nota que los jueces pueden dictar sentencias que efectivicen derechos sociales es en el derecho a la salud, pero donde menos hay sentencias favorables es en el derecho a la vivienda. Yo creo que esto denota una falta de capacitación de los magistrados, pero también denota una falta de compromiso de la magistratura con los sectores más vulnerables de una comunidad, de una sociedad. A pesar de que están siguiendo las reglas de Brasilia, que debieran ser conocidos por todos, por defensores, asesores, fiscales y jueces,
donde el acceso a la justicia prioritariamente debe ser los más vulnerables, para los sectores más vulnerables, para las personas que están en condiciones de mayor vulnerabilidad social. Así que creo que sí, que depende mucho de la capacitación y compromiso de la justicia y de los jueces a la hora de efectivizar el derecho a la vivienda, cuando desde los poderes políticos, desde el Poder Ejecutivo, no hay ni respuestas, ni planes adecuados, ni programas, ni presupuesto destinado a la efectivización de este derecho. Muchísimas gracias, doctora Natalia Huira, por este contacto. La verdad que ha sido importante conversar con usted. La felicitamos por esta accionar, por la forma en la que usted ejerce la magistratura, la defensa, porque lo hace con compromiso y con convicción, y sabemos que lleva las cosas hasta sus últimas consecuencias. Así que estamos muy agradecidos de que esté sentada en ese despacho de la Defensoría Civil número 4. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctor Guzmán, muchas gracias por la entrevista, y para difundir entre la población, que sepan, que conozcan los derechos, y para que el Estado provincial, en este caso, siguiendo el fallo nacional, que es el fallo del Superior Tribunal de Justicia de todo el país, de todo el Estado argentino, comience a implementar políticas públicas para dotar de viviendas adecuadas a la población en situación de vulnerabilidad. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias, muchas gracias. Así pasaba la doctora Natalia Huira, defensora oficial civil número 4. El otro tema que queremos tocar hoy es el tema de la publicidad oficial. ¿Tiene límites la publicidad, la pauta oficial? Es legítimo que en los gobiernos desarrollen estrategias de marketing. Para ello, para tratar este tema, hemos convocado a una personalidad de nuestro medio. Es licenciado en Administración por la Universidad Nacional de Salta. Es máster en Gestión de Comunicación Política y Electoral en la Universidad Autónoma de Barcelona. Estoy hablando del licenciado Adrián Dipchagra, que en minutos está con nosotros para desarrollar este tema. Vamos a un corte muy breve y seguimos aquí en Salta Transparente.